Saludo a mis hermanos, amigos, pastores en diferentes lugares. Que Dios les bendiga grandemente. Quiero compartir un pensamiento de la palabra del Señor con cada uno de ustedes. Quiero quitarles solamente unos minutos de su tiempo. Quiero hablar sobre Esdras. Hay tres personajes que están en el libro de Esdras y Nehemías, que es Zorobabel. Después pasan aproximadamente 60 años, viene Esdras junto con Nehemías. Y estos tres personajes aparecen cuando el pueblo está terminando la cautividad en Babilonia. Zorobabel aparece para comenzar a construir los muros. Esdras es aquel que viene a ver lo que es la parte religiosa, imponer las leyes, los principios que Dios había establecido, arreglar los cultos, las fiestas solemnes que Dios había mandado y había dejado en su palabra. Y luego Nehemías comienza a restaurar el templo y también los muros. Pero yo quiero basarme en Esdras. Esdras pertenece al sacerdocio, es descendiente de Aarón. Y cuando Dios comienza a preparar todas las cosas, Él pone cada cosa en su lugar, como cada hombre en lo que Él tiene que hacer. Y Esdras es aquel que viene, como dije anteriormente, a restaurar el culto, la adoración, las fiestas solemnes que Dios había dejado establecido. Y Esdras, en el capítulo 7, versículo 10, dice así: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. El 11. Esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerse al sacerdote Esdras, escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. Dos palabras que me gustan acá, que es la palabra inquirir. Y la palabra inquirir, hermano, la busqué, significa tratar de llegar al fondo, tratar de llegar al conocimiento de una cosa, especialmente a través de preguntas. O sea, él no se quedaba con lo que escuchaba, sino que comenzó a preguntar. Le gustaba llegar al fondo para poder enseñar. Y la otra palabra que está en el versículo 11, versado. Y sabes tú, la palabra versado significa persona que es muy instruida en una materia y tiene conocimiento sobre ella. Eso es. Una persona que tiene conocimiento de lo que va a hablar. O sea que Dios prepara a Esdras para algo específico. El pueblo viene saliendo de la cautividad. El pueblo traía cosas que no le agradaban a Dios. Se habían olvidado de sus principios. ¿Y qué es lo que hace Esdras? Aquellos que comienzan a salir de la cautividad, Esdras le comienza a hablar de la palabra de Dios, le comienza a hablar de los principios que Dios tenía en su palabra. Y cuando la palabra de Dios, amigo y hermano, nos confronta, automáticamente nos desnuda y nos vemos tal cual somos. Porque el pueblo de Israel, cuando escuchó la palabra de Esdras, dice en el capítulo 10, versículo 1, mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Dice que lloraba amargamente. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios los había confrontado. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Versículo 3. Ahora pues hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y lo nacido de ella, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Al sentirse confrontados por la palabra, primero lloran, se arrepienten y luego hacen restitución.
y dejan el pecado y se vuelven a Dios. ¿Sabes qué, amigo y hermano? Si hay algo que le agrada a Dios, es cuando yo vivo conforme a la palabra de Dios. A Dios no le gusta que nosotros nos contaminemos. Dice que Él nos añora celosamente. Dios nos quiere solamente para Él. La semana pasada yo hablé sobre el perfume de alabastro. Y una palabra que estudiábamos ahí dice que era puro. O sea, no estaba contaminado. La única forma de que Dios nos use es que no estemos contaminados con el mundo. Y este pueblo, ¿qué es lo que hace? Al sentirse confrontado con la palabra, primero reconocen y se arrepienten y luego dejan su pecado. ¿Sabes qué? Estamos en una pandemia y yo sé que han pasado muchas cosas en esta pandemia. Yo escucho a pastores hablar de depresión. Escucho familias que ya no comparten el culto a través de esta plataforma. Teníamos reunión de pastores que muchos hermanos se han alejado. Esta depresión a muchos los ha desviado, los ha dejado en su casa. Y ni siquiera en su casa se dan el tiempo para orar o para compartir una palabra de Dios. Mi amado hermano y amigo, pero ¿sabes qué? Acá hay una palabra que me gusta. En el mismo capítulo 10, versículo 4. Mira, este pueblo cuando reconoce su pecado, se arrepiente. Mira lo que le dice a Esdras. Levántate, porque esta es tu obligación, y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Levántate, porque esta es tu obligación. Mi amado hermano y amigo, nuestra obligación es hablar de la palabra de Dios. Yo vengo diciendo hace días, esta pandemia va a pasar. Esta pandemia va a pasar. No soy profeta, pero después de esta pandemia viene algo hermoso para la iglesia, algo maravilloso. Y Dios va a usar a aquellos que estén involucrados, no comprometidos, porque comprometidos hay muchos, pero pocos se involucran. Pero Dios va a usar a aquellos que se involucren. Mi amado hermano, cuando pase esta pandemia, vamos a tener que restaurar familia, ¿sabías tú? Restaurar pastores. Vamos a tener que restaurar iglesias. Porque esta pandemia para muchos ha sido como una esclavitud. Y es por eso que esta palabra, a ti mi hermano, a ti pastor, a ti amigo, te digo levántate, porque esta es tu obligación. Pablo dijo, deudor soy de Cristo. Me es imperiosa necesidad de hablar de la palabra de Dios. Por eso te digo, amigo hermano, prepárate, levántate, porque tu obligación va a ser restaurar vida después que pase esta pandemia. Porque viene algo maravilloso para la iglesia. Y recuerda, levántate, porque es tu obligación. Y pon mano a la obra y nosotros estaremos contigo. Eso le dijo el pueblo a Nehemías. Después de esta pandemia vamos a necesitar muchos Nehemías. Y me gustaría que tú fueras uno de ellos. Así que levántate, mi hermano. Esfuérzate y pon mano a la obra. Que Dios les bendiga grandemente. Comparto este pequeño pensamiento contigo. Léelo. El libro de Esdras, capítulo 7 y el capítulo 10. Y vas a ver lo que Dios puede hacer con un hombre cuando ese hombre se propone andar en los caminos de Dios. Mejor esta pandemia, ¿sabes lo que debieras hacer? Comenzar a estudiar, a prepararte, leer la palabra de Dios, para que cuando pase puedas ser un Nehemías versado en la palabra
inquirir en ella, investigar en la palabra y preguntar si no sabes. Que Dios les bendiga grandemente a todos. Su amigo y pastor Manuel Fortes. Bendiciones. Que Dios les guarde.